Estamos de vuelta con ustedes ya rápidamente después de estos importantes avisos que hacen posible que estemos con ustedes. Y cuando son las 5 de la tarde, ya con 2 minutos, vamos a invitar inmediatamente a quien nos acompañará en este bloque. Invitamos a Andrea Pipsich, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea, candidata a constituyente? Hola Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, una linda tarde de mucho calor acá, en Punta Arenas por lo menos. Un saludo cariñoso a toda la gente que está viendo Vox Populi en este momento. Así es, pareciera que se siente más calor del que verdaderamente hay, porque hay 12 grados, pero pareciera que es más. Sí, bueno, como sucede acá en Punta Arenas, adentro uno se muere de calor. Aquí ves cómo está la cosa afuera. Tal cual. ¿Cómo te ha ido, Andrea? ¿Cómo ha estado la campaña? Mira, ha estado súper interesante. Yo tengo que reconocer que ha sido un viaje de aprendizaje en múltiples dimensiones, de todo tipo, nunca había hecho algo parecido. Ha sido muy bonito. La semana antepasada empezamos el trabajo en terreno, entonces tuvimos oportunidad de ir a hablar con la gente, siempre respetando un poco la distancia. Seguimos en un contexto complicado de pandemia, pero fue bonito recorrer sectores más rurales, más alejados, y ir levantando un poco qué se sabe o no de la convención y cuáles son los anhelos de las personas. Así que fue una linda experiencia. Vamos a ver, ahora estamos un poquito en suspenso sobre cómo nos movemos. Estamos un poquito medio paralizados en realidad, porque nadie sabe cómo se va a configurar el tablero hasta que se fijen definitivamente las nuevas fechas de las elecciones, si es que se postergan o no. Así que nos hemos acostumbrado, como creo yo, a evitar un poco la incertidumbre, a estar atentos a qué es lo que pasa. ¿Y cómo ves este escenario tú de postergar las elecciones para mayo, independiente, digamos, de la situación sanitaria, que se entiende que ese es el primer, la primera motivación, pero en términos, digamos, de lo que significa la campaña, de lo que significan las elecciones propiamente tal, ¿cuál es tu visión? Es súper complicado. O sea, yo siempre trato de ser optimista y ver el lado positivo de las cosas. Creo que para los que somos independientes nos da un poquito más de tiempo para hacer llegar nuestro mensaje, porque no tenemos las redes que normalmente tienen los partidos de difusión. Pero efectivamente es complicado, porque por otra parte tienes un tema no menor, que es el financiamiento, que se agota muy pronto para los independientes. Esto lo conversábamos hace muy poco, el aporte estatal del Estado para los partidos políticos, para los candidatos independientes que van en lista de partidos también, es del orden de 6 millones de pesos por candidato, y para los independientes son 200.000 pesos, que todavía no nos llegan. No sé cómo será la realidad de los partidos, pero los independientes todavía no los recibimos. Entonces, claro, es una distancia a recorrer enorme. Y conozco el caso de muchos independientes que se han pedido de repente vacaciones, permisos de trabajo. En mi caso, yo tengo todo suspendido también. Entonces se transforma en una verdadera complicación mantener una campaña casi de manera indefinida, porque eso es lo que te diría, Soledad, que uno como que tiende a ajustar sus expectativas y dice, ok, esta es la fecha, pero luego no sabes si va a ser esa fecha, no sabemos cómo vamos a estar tampoco, entonces hasta cuándo se posterga. Ese es como el principal factor de incertidumbre, que nos garantiza que esa fecha efectivamente va a ser la elección. Andrea, entrando ya en materia respecto de la Convención Constitucional, ¿cierto? Y la tarea y el trabajo y las visiones, digamos, que ahí quedarán plasmadas. ¿Crees tú que debemos o que tenemos que transitar a un nuevo régimen de gobierno que le dé más atribuciones al Congreso? Sí, efectivamente, yo creo que uno de los temas a atacar directamente es el hiperpresidencialismo que nos regula hoy, más que presidencialismo. Esto lo hemos conversado harto y es uno de los factores donde yo veo cierta coincidencia, independiente del grado de intervención que se quiera. De repente hay algunas posturas que nos quieren llegar hasta un parlamentarismo, pero sí hay conciencia de que este hiperpresidencialismo, que concentra la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno en una misma persona, independiente de quién sea en ese momento él o la presidenta de turno, más todas las facultades que tiene en materia de iniciativa exclusiva de ley, cómo maneja la agenda legislativa, que pone veto, pone urgencia, cómo legisla a través de decretos ley y cómo participa en la designación de las principales autoridades, como
miembros de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional, de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría. Entonces, claro, cuando tú lo piensas, en realidad hay una descompensación tremenda. Y lo que nos ha llevado a que cuando no hay ciertas conexiones entre el Parlamento y el Ejecutivo, se produce el peor de los escenarios, donde nos estancamos. Y de repente hay iniciativas de ley que tienen respaldo popular muy importante y que son queridas por la población y que al final del día no avanzan. Entonces necesitamos avanzar a equilibrar este sistema, darle más atribuciones al Parlamento, un Parlamento que tampoco se va a salvar de modificaciones, tiene que tener modificaciones importantes también, y además incorporar muchas instancias de participación de democracia directa, que le permitan a la ciudadanía tomar decisiones sobre todo a nivel local y territorial, más inmediatas. Entonces, sí, yo creo, respondiendo a tu pregunta, que el sistema de gobierno es uno de los principales ejes a modificar para esta nueva Constitución y para el nuevo Chile que queremos construir. Y respecto de esta, tú dices, bueno, el Parlamento no está ajeno tampoco, es cierto, a tener modificaciones, y en ese sentido, ¿te gusta la idea de pensar en un sistema unicameral? Mira, yo tengo mis aprensiones con el unicameralismo. De partida siento que no hay que negarse a discutirlo. Mi enfoque es que si uno va a una convención constituyente donde tiene que representar a toda la población del distrito en particular que uno representa, y habiendo posturas que abogan por eso, tiene que ponerlo sobre la mesa, discutir pros y contras. Pero yo creo que dos cámaras tienen su beneficio. Yo creo que tienen su beneficio y nos permiten, porque tienen funciones distintas, tienen funciones bastante diferentes la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Yo creo que al final del día lo que hemos visto es un fracaso en la política en general, y ahora como candidata te puedo decir, me doy cuenta de que no es tan accidental, es más bien por diseño, que nos ha dejado con una especie de parlamento bastante repetitivo, donde sumado a la misma gente siempre que se repite, y a cómo se alimenta de partidos políticos con las deficiencias que hemos visto hasta ahora, y a las pocas facultades que tiene cuando en concreto quiere actuar, claro, se ha transformado en un problema. Y también hemos visto que es una cuestión de voluntad política. Tú te das cuenta de que cuando hay que sacar una ley rápida, corren y la sacan rápido. Es un tema de dónde ponen las prioridades. Entonces, al final, lo que no podemos hacer es que toda la ciudadanía tenga que esperar a que se pongan de acuerdo entre ellos cuando las iniciativas que tienen respaldo popular no avanzan. Ese es el verdadero problema. Ahora, según los últimos estudios, sondeos de distintas instancias, hablan de un alza en nuestro país respecto de la xenofobia hacia la población migrante. Sobre todo como en los 2 últimos años, como que esto ha ido creciendo. Ya era elevada, pero ha aumentado. ¿Crees tú que en la Carta Fundamental es importante que pueda quedar plasmado aspectos que terminen con las desigualdades de género, de clase, de raza, de orientación sexual? A ver, yo creo que como persona eso es base de lo que uno transmite como valores. O sea, no se me ocurriría, a ver, siento que la Constitución es como una proyección de quiénes somos como personas, y efectivamente partimos por desear y por aspirar a que no exista nada semejante. Da lo mismo cuando hablamos de derechos fundamentales y hablamos de dignidad y de igualdad, hablamos más allá de la nacionalidad o la raza de las personas. Esa es una cuestión que hoy día cuesta pensarla incluso como algo que pudiera no trascender en la Constitución. El problema es más concreto. Yo creo que más allá de la Constitución, que te puede establecer principios generales, esos roces se dan en el día a día y se dan en temas legales más concretos que tienen que ver con la migración, y que hemos visto en nuestro país ha sido bastante mezquino en ese sentido, porque creo que ahora post pandemia más que nunca entendemos que las fronteras son bastante ilusorias, que en la práctica no podemos cerrarnos como país. Y Chile ha tenido una forma de abarcar el tema migratorio y en general su relación con los vecinos que es bastante aislada. Yo creo que el tema de la migración solo va a crecer, solo va a aumentar, sobre todo considerando cómo están algunos de nuestros países vecinos, en particular Venezuela, que es donde hemos visto mucha migración, y eso requiere un esfuerzo de Estado, un esfuerzo de gobierno, cualquiera sea el gobierno turno, por trabajar en conjunto con los demás países.
Esa es una política de extranjería que también tiene que perfeccionarse para evitar que gente que viene arrancando de situaciones extremas caiga en situaciones peores en nuestro país, que es lo que hemos visto que pasa. Terminan siendo al final explotados porque no tienen documentos al día, entonces viven en condiciones inhumanas. Todo eso nos hace pensar de qué tipo de país somos, ¿ya? Más allá de que la Constitución tiene que consagrar esa igualdad en dignidad para todas las personas, independiente, como te digo, su origen, de ahí en más toda la legislación que nos regula como Estado de Derecho tiene que tener presentes los tratados internacionales. De ahí estamos muy al deber. O sea, claramente, digamos, hay aspectos que incluso están establecidos en la Constitución, pero que sin embargo en la realidad, digamos, no ocurren, ¿ya? Eso es que lo que dices tú es cierto, y no solo con esto, o sea, al final del día uno piensa, bueno, aunque tuviéramos la mejor Constitución, la más perfecta, que nunca va a ser perfecta, sí, hay que entender que esto es una cuestión de expectativas, la Constitución es una norma y va a tener fallas, eso puede suceder. Pero ni siquiera el más perfecto de los textos te garantiza que se ejecute bien, si acá hay muchas normas que en realidad han sido interpretadas por el Poder Judicial de una manera determinada, por los ejecutivos, se han ido abusando y torciendo normas que perfectamente pueden interpretarse de otra manera. Entonces hay mucho más que decir en cuanto a qué hacemos y cómo lo hacemos que respecto a cómo lo consagramos. Entonces por eso yo le pongo mucho énfasis al proceso de la Convención Constituyente, porque no solamente nos va a entregar un texto digno, legítimo, que hayamos acordado entre todos los chilenos y chilenas con garantías y digno para un futuro mejor, mucho mejor para nuestro país, sino que en ese proceso de construirlo vamos a dejar sentadas cuáles son las ideas que estamos plasmando ahí, y eso va a ser mucho más difícil para que después el resto de las instituciones hagan la vista gorda y la interpreten como se les ocurra. Entonces ganamos por ambos lados. Claro, sí, en el entendido, cierto, que la Constitución es el marco general, cierto, los límites para, en definitiva, lo que pueden o no hacer las leyes. Entonces, en ese sentido, digamos, es que es tan importante. Sí, correcto. O sea, cuando hablamos de que es la norma de mayor jerarquía, lo que estamos diciendo es que en el fondo, como consecuencia de eso, todas las demás leyes, cualquiera sea su quórum, independiente de cómo que en definitiva, reglamentos, autoridades, resoluciones de autoridades o actuaciones cualquiera tienen que conformarse a la Constitución. Entonces, si hay alguna ley o alguna norma que choque o contradiga la Constitución, ella va a prevalecer. De ahí la importancia de que sea un texto muy contundente en principio y que nos dé cierta flexibilidad para que podamos en el fondo incorporar el resto de las organizaciones y puedan conformarse en la Constitución, no hacerla extremadamente rígida o maximalista con mucho detalle. Eso nos va a generar problemas. Pero efectivamente acá lo que estamos poniendo son los planos de la casa que queremos construir, entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Estás de acuerdo con lo que algunos han planteado de que todo el quehacer de los constituyentes, respecto de la convención claramente, sean públicos? Yo pienso que sí. Yo creo que sobre todo por la crisis de legitimidad y de confianza que nos dejó donde estamos, es importante que haya la mayor cantidad de transparencia posible. No significa que no haya instancias en las que tú puedas conversar. Estamos entendiendo que acá van a haber conversaciones probablemente en terreno y va a ser difícil registrarlo todo, pero las sesiones de la comisión, todas, tienen que ser transparentes, y te diría que no solamente lo que haga la comisión, sino que todas aquellas instancias en las cuales la comisión se traslade, o ya sea a través de sus distintas subcomisiones, se traslade a los distritos, porque las actividades que se hagan locales, por ejemplo, pensemos en lo que va a pasar acá en nuestro distrito 28, cuando vengan los convencionales constituyentes y tengamos que debatir y contar qué es la norma que se está tratando de ajustar y cómo se está tratando de ajustar, esas instancias también tienen que quedar registradas y ser transparentes para ver quiénes están participando y cuáles son las opiniones que se van dando. Yo pienso que hacerlo de cualquier otra manera lo que va a generar es una desconfianza respecto de cómo se llegó a esos acuerdos, y eso nos va a dejar en una situación igual, quizás o peor, que la que tenemos hoy día. Necesitamos abrirlo, y para eso es importante que la gente se adueñe del proceso, y eso inevitablemente significa que tiene que poder participar o saber qué es lo que se ha estado haciendo. ¿Te has imaginado el escenario de que finalmente lo que resulte de esta convención, cierto, la Constitución que finalmente después se debe votar,
y que no logre las expectativas de la ciudadanía, y en definitiva, si se rechazara esa propuesta, finalmente vamos a quedar igual como estamos. Mira, lo he pensado, creo que nos quedamos igual, vamos a quedar un poquito peor, porque Claro, sí. hay que pensar que eso significaría por defecto darle legitimidad a la Constitución del 80, y significaría haber gastado 2 años más en un proceso que, más allá de lo que económicamente va a significar, en un proceso de desgaste de país, para no obtener ningún resultado. Mira, de que puede suceder, pero yo soy una persona muy optimista y de verdad siento que esta es una oportunidad que la vamos a saber aprovechar, y volviendo a lo que te comentaban antes, no solamente por el resultado, sino que por el proceso. O sea, esa constitución a la que podamos llegar, si se hace bien, se hace de cara a la gente, de manera participativa, significa que el resultado tiene que ser algo de lo cual podamos apropiarnos legítimamente. Difícil sería desconocerlo. Ahora, uno sí puede tener aprensiones a cómo se va a dar la discusión en el contexto de la convención, porque no hay que ser ingenuos. Hoy día tú ves los programas y parece que estuviéramos todos casi como de acuerdo, y eso es poco probable que suceda en la convención. Yo creo que ahí va a haber intereses legítimamente contradictorios, va a haber que hacer un trabajo muy arduo de defender los cambios que queremos plantear. Y espero que, no habiendo mayoría de ninguna parte, porque el quórum de los 2/3 significa que es muy poco probable que cualquiera de las áreas, pensemos que el apruebo es un apruebo bien amplio, no es un apruebo que uno puede identificar como con una sola variante. Entonces este quórum de 2/3 significa que nadie tiene el sartén por el mango, y en consecuencia o nos obligamos a conversar y a encontrar terreno común, o como dices tú, esto va a ser realmente una pérdida de tiempo y vamos a quedar bastante peor. Pero yo estoy convencida de que en ese camino, de cara a la gente y en el proceso de la discusión de la Convención Constituyente, vamos a encontrar puntos en común y vamos a darnos cuenta de lo mucho que podemos avanzar, que es más lo que vamos a avanzar que lo que vamos a perder. Andrea, ¿qué aspectos del reglamento de funcionamiento de la convención te interesan sobremanera que queden plasmados en ese instrumento, que va a ser el primero que además van a establecer o discutir, el reglamento de funcionamiento? Bueno, yo creo que importante es lo que conversábamos recién. El reglamento tiene que establecer las funciones y la responsabilidad que tiene la convención de hacer extensiva el debate, de hacer extensivo a los territorios, a los distintos distritos, para que haya participación de la ciudadanía. Piensa tú que acá en nuestra región somos 37 candidatos, si no me equivoco, para 3 cupos. Eso ya te habla de que en el fondo van a haber 34 personas que quisieran haber hecho lo mismo y que tienen que tener la misma disposición para participar. A eso súmale la ciudadanía misma, que tiene que poder volcar su voz y su opinión sobre los temas que se estén discutiendo. Entonces es súper relevante que la convención establezca como principio en su reglamento la transparencia y la participación ciudadana. También hay ciertos aspectos de autonomía que son relevantes para asegurarnos de que tengan la facultad de poder decidir y de poder resolver dentro del marco de los límites que la propia reforma constitucional estableció. Yo soy muy respetuosa de eso. Me parece que no podemos entrar, y lo traigo a colación porque lo he visto en algunas otras candidaturas, sobre todo, por ejemplo, en relación al Partido Comunista. El otro día escuchaba una candidata por la zona central, Bárbara Figueroa creo, que llamaba a cuestionar el tema de los 2/3, y a otro candidato independiente, que es el señor Messina, que hablaba de que la Asamblea tendría que tener facultades plenipotenciarias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el reglamento tiene que estar en línea con los límites que el Acuerdo por la Paz estableció y que la reforma constitucional consagró, y que tienen que ver con un marco de actuación de la Convención Constituyente. Pero sí tiene que tener ciertas instancias de autonomía que nos permitan que lo que deliberemos ahí no esté sujeto a la autoridad de gobierno de turno o a cualquier otro tipo de presión. Ahora bien, durante este proceso, ¿cierto? Y este andar, bueno, tú nos comentabas en otras oportunidades que hemos conversado, y lo señalabas también al principio, ¿cierto? Que te has visto enfrentada a una situación a la que no había estado antes en relación a ponerte a disposición, digamos, del electorado, en términos, ¿cierto?, de una representación de elección popular.
Eh, ¿Cuáles son los aspectos que a ti te parecen más relevantes respecto de lo que ha ido descubriendo en esta nueva etapa, ¿cierto? En abrir esta ventana que en definitiva, ¿cierto? Tiene que ver con el quehacer político sin duda y con lo político partidario también. Sí, sin ninguna duda. O sea, este es un cambio de escenario total de lo que yo estoy acostumbrada y entiendo esas diferencias en términos de que uno cuando está pidiéndole a alguien que confíe en uno, le está pidiendo algo tan importante como su voto, tiene que estar dispuesto a responder, tiene que estar dispuesto a dialogar, tiene que estar dispuesto a dar cuenta de lo que dice o hace. De otra manera, cuando uno vive en el mundo privado es problema de uno, pero no así cuando uno quiere representar a alguien. Entonces se requiere mucha legitimidad, mucha autenticidad, y yo te diría que lo que más reclama la gente es eso, es como sinceridad, ni siquiera grandes expectativas, pero al final del día que lo que tú digas lo puedas hacer. Y yo he sido siempre muy cuidadosa en ofrecer las capacidades que uno tiene, en ser transparente con lo que creo que se puede o no conseguir con la convención, porque al final del día lo que más tenemos acá es una ciudadanía defraudada. Yo te digo, esta es la primera vez que yo soy candidata a algo, pero llevo 30 años de ciudadana votando. Entonces, hasta hace muy poquito sé lo que es estar al otro lado, y esa sensación como de, pero ¿cómo pasa que alguien cuando es candidato te dice todo esto y llega el momento en el que ocupa el cargo por el cual yo le doy la confianza y no pasa nada de lo que está diciendo? Entonces, en ese sentido, lo que más quiere la gente es consecuencia. Quizás no grandes expectativas, pero sí consecuencias. Tú le dices que puedes hacer esto, que llegues con eso resuelto, y en ese sentido yo he sido muy, muy coherente. Me interesa ser transparente y me interesa ponerme a disposición con lo que yo puedo aportar, que más allá de mi conocimiento técnico como abogada y mi conocimiento de la región que he vivido toda la vida, o mi conocimiento como emprendedora para efectos de desarrollo y de negocio, tiene que ver con esa capacidad de dialogar y de decir, a ver, acá estamos en un problema, pero también tenemos una tremenda oportunidad, y yo tengo que ser capaz de sentarme a conversar con cualquier persona que opine distinto. Esa es una garantía. Más allá de lo que le pueda entregar como resultado, yo sí puedo dar garantía de que esa va a ser mi forma de trabajar. Al correr este velo, Andrea, en este nuevo escenario en tu vida y en este recorrido de campaña, ¿qué es lo que tú dirías ha sido más difícil de enfrentar? O quizás no de enfrentar, pero quizás no te ha sido cómodo, o te ha resultado, digamos, algo, no sé, poco apropiado, o no sé, distinto para ti. A ver, desde lo personal, claro, es distinto. Yo soy una persona bastante reservada, entonces el verme expuesta en tanto, y verme en folletos, y verme en fotos, y al final yo como que me aburro de mi cara, y es como, ahí estoy otra vez. Siento que la gente se va a aburrir de mí también, porque eso ha sido complejo. De repente hay personas que no son muy amables, eso sucede, pero por cada una de esas personas hay tantas más que se ofrecen voluntariamente a trabajar, o que te dan palabras de aliento sin conocerte, que realmente uno se siente comprometida a responder, porque es emocionante ver que las personas vean en uno un liderazgo capaz de hacerse cargo de este desafío. Entonces ha sido muy envigorante reconocer ese compromiso, y cada día más, o sea, cada día más me pasa que más gente se suma y me doy cuenta de que tenemos este gran desafío y me ven como una posible líder para esto, entonces me enorgullece mucho. Eso desde lo personal. Ahora, desde lo profesional, bueno, me pasa que a veces siento que a nivel nacional estamos muy dispersos como país, que hay unas posturas, sobre todo en relación a la Convención Constituyente, que de repente nos alejan mucho de lo que yo creo que es el objetivo y la función de la Convención. Creo que hay mucha confusión, y eso me preocupa, porque al final del día la gente tiene que votar por el candidato o la candidata que más le guste, pero informado. Y yo técnicamente, desde lo profesional, sí he visto muchos planteamientos que no tienen que ver con la convención, y eso me preocupa un poco. Pero estamos haciendo un trabajo de hacer esa diferencia, de informar, sobre todo de informar. Muy bien, Andrea. Nuevamente ha sido un agrado conversar contigo, muy amable por estar con nosotros, y seguramente ya en otro momento podremos seguir conversando y conociendo más de ti y de tus posturas y tus
planteamientos para ser parte de esta convención constitucional y ser parte de uno de los 155 que serán elegidos. Así espero que sea. Muchas gracias, Soledad, por tu tiempo, por tu cariño, y un abrazo, un saludo cariñoso a toda la gente de Polar TV. Muy amable, que estés muy bien, buena jornada. Chao. Andrea Pilsevich ha estado con nosotros, candidata a la Convención Constitucional. Hemos ido conociendo, ¿cierto?, durante todos estos días a las diferentes personas que están postulando a los diferentes cargos, pero sobre todo a quienes pretenden ser parte de la Convención Constitucional, ¿cierto?, para escriturar nuestra nueva Constitución, que no sabemos si esta elección será en abril o finalmente se postergará, como lo está pidiendo el gobierno, para el mes de mayo. Así es que ya en las próximas horas debiera definirse eso, y seguramente eso también va a traer otras consecuencias de otro tipo respecto también de cómo se están generando las campañas, de quienes están en puestos de poder y deben volver a ellos. En fin, hay hartos acomodos que hacer al momento que se decide. Pareciera que todo va para allá, que las elecciones se posterguen. Nos vamos a separar nuevamente, pero ya volvemos inmediatamente con ustedes.